Muy buenos días. A nombre del Instituto Peruano de Arbitraje, agradecemos a todas las personas del Perú y Latinoamérica que nos acompañan a través de la plataforma Zoom y Facebook Live. Le damos la más cordial bienvenida a esta edición número 27 del IPA Webinar y como siempre el día de hoy contaremos con la participación de destacados especialistas quienes el día de hoy compartirán sus conocimientos y experiencias. Le recordamos también a nuestros asistentes que pueden formular sus interrogantes mediante la plataforma Zoom y mediante los comentarios en Facebook. Nuestro equipo recogerá todas las interrogantes y las transmitirá a nuestros expositores. A continuación, le damos una cordial bienvenida a nuestro panel que desarrollará el tema medidas cautelares en el arbitraje peruano, y este panel está conformado por los doctores Sheila Vargas, del estudio Checopar, asociado a Baker McKenzie International de Perú, el doctor Enrique Palacios Pareja, del estudio Enrique Palacios Abogados de Perú, el doctor Edwin Peso, del estudio Muñiz Olaya Meléndez Castro Ono Herrera, abogados de Perú, el doctor Hugo Sologuren, quien es árbitro, abogado y consultor, y el día de hoy nos apoya en la moderación el doctor Carlos Soto. El doctor Carlos Soto es abogado, árbitro internacional con más de 25 años de experiencia profesional, socio fundador de la firma Carlos Soto y Asociados con oficinas en Lima y Madrid. Es miembro del grupo latinoamericano de la ICC, de la International Bar Association y de la Federación Interamericana de Abogados. Es fundador del Instituto Peruano de Arbitraje y de Latin American International Arbitration LIA. Actúa como presidente de tribunales, es árbitro único o árbitro en arbitrajes domésticos e internacionales, así como experto en derecho peruano. Es el principal promotor de arbitraje doméstico e internacional en el Perú y en América Latina. Asimismo, ha publicado como director, coordinador y coautor diversas obras en derecho civil y arbitraje. Asimismo, ha sido reconocido por Chambers and Partners, Who's Who Leaders League, como uno de los árbitros más importantes y más recomendados del Perú. Y bueno, doctor, les doy el uso de la palabra para que pueda coordinar y conducir el presente panel. Muchas gracias, Valeria. Muy buenos días con todos y todas en Latinoamérica, y muy buenas tardes con todas y todas las personas que se van conectando de otro continente. Bienvenidas a esta nueva edición del IPA Webinar que nos convoca el Instituto Peruano de Arbitraje y donde desarrollaremos el tema de las medidas cautelares en el arbitraje. Para esta oportunidad nos acompañan 4 expertos en derecho arbitral, en derecho de litigio y desde luego tanto comercial como en contratación pública. Unas breves líneas de nuestros participantes invitados en esta mañana. Nos acompaña el doctor Hugo Sologuren Calmet. El doctor Hugo Sologuren Calmet es un reconocido árbitro peruano. No voy a mencionar los años, pero todos conocemos su participación en el mundo del derecho corporativo, el derecho a los negocios, y en los últimos años, últimas décadas, yo creo que hay que precisar, se ha dedicado exclusivamente a su labor como árbitro en disputas nacionales e internacionales. Ha sido director de la Cámara de Comercio de Lima, que congrega a una de las principales cámaras o centros de arbitraje del Perú. Ha sido presidente y director de empresas nacionales, de empresas transnacionales en el Perú, y consultor de comisiones en negociaciones de comercio exterior, tanto en el sector público o privado. Las diferentes publicaciones califican y reconocen la labor del doctor Sologuren como uno de los árbitros más recomendados del Perú. Nos acompaña también el doctor Enrique Palacios Pareja. El profesor Enrique Palacios Pareja es un antiguo profesor de Derecho Procesal de la Pontificia Universidad Católica del Perú, y que desde luego con toda esa experiencia y esa solidez en la teoría del proceso, pues en las últimas décadas participa activamente en la actividad arbitral, tanto como abogado y como árbitro, aunque su participación se ha ido moviendo de una participación activa y casi exclusiva como abogado de partes en procesos, en litigios arbitrales, hacia una de árbitro en litigios comerciales y en litigios en materia de contratación
pública. El profesor Enrique Palacios además regularmente escribe sobre temas de derecho procesal y derecho arbitral. Nos acompaña también el doctor Edwin Peso Arévalo, socio del Estudio Muñiz y codirector del área de arbitraje. Es abogado de la Pontificia Universidad Católica del Perú, cuenta con un máster por la Universidad de Pensilvania, además del Juris Doctor por la Universidad de Miami, y por supuesto es profesor también de arbitraje en la Universidad Privada de Ciencias Aplicadas UPC. La labor profesional del doctor Edwin Peso está concentrada casi exclusivamente como abogado de litigios. Digo casi porque también tiene experiencia como árbitro, solo que los conflictos de intereses en un estudio corporativo como el estudio Muñiz impiden que se pueda dedicar y tener este doble rol. Así que tenemos también la presencia del doctor Edwin Peso Arévalo. Y por último, pero no menos importante, y he dejado al final a la doctora Sheila Vargas Soto porque es la única dama que nos acompaña esta mañana. Entonces la presentación creo que corresponde para cerrar este panel de lujo sobre en materia de medidas cautelares. La doctora Sheila Vargas Soto es abogada por la Pontificia Universidad Católica del Perú, además cuenta con una maestría en Relaciones Internacionales y Protección Internacional de Derechos Humanos en Roma, y tiene más de 20 años de experiencia en litigios y arbitrajes, tanto en materia civil, comercial, administrativa. Actualmente forma parte del área de litigio y solución de controversias del estudio Echecopar asociado a Baker y McKenzie International, en cuyo despacho se dedica también casi de manera exclusiva como abogada en procesos arbitrales, tanto nacionales como internacionales. Sin embargo, también tiene una experiencia como árbitro, árbitro único, miembro de paneles arbitrales, y desde luego también forma parte de las principales listas de árbitros de los centros de arbitraje del Perú. Por lo tanto, como ven ustedes, estimados asistentes, tenemos un panel integrado por profesionales que desde distintas facetas intervienen en el quehacer arbitral, como abogados, expertos, como árbitros, y eso nos va a permitir enfocar y dar una mirada amplia a la temática que hoy nos convoca sobre las medidas cautelares. Cabe mencionar sobre las medidas cautelares que en principio en el derecho peruano, en materia arbitral, las medidas cautelares han seguido un derrotero distinto a las medidas cautelares o al procedimiento para otorgar medidas cautelares o solicitar y otorgar medidas cautelares en sede judicial. Y este procedimiento se diferencia en la medida que, por regla general, en sede arbitral, cuando se solicita una medida cautelar, el tribunal arbitral, unipersonal o colegiado, debe correr traslado hacia la otra parte para que la contraparte pueda manifestar lo conveniente a su derecho. En la práctica arbitral, no solo a veces basta con la respuesta de la contraparte, sino además se convoca una audiencia especial en la que el tribunal arbitral escucha ambas partes sustentan su posición en uno u otro sentido, luego de lo cual el tribunal arbitral, bajo ley peruana, debidamente informado sobre la solicitud de medida cautelar y la oposición que pueda presentar su contraparte, pues toma una decisión en torno a el pedido cautelar. Otra particularidad de las medidas cautelares radica en la verificación de los presupuestos o de los requisitos para otorgar una medida cautelar, es decir, que se encuentre presente la verosimilitud del derecho, el peligro en la demora, la proporcionalidad, la adecuación de la medida cautelar para que se pueda dictar una medida cautelar. Y creo que un tema también muy importante
en la práctica arbitral peruana al momento de dictar una medida cautelar por tribunales es este que en doctrina se cuestiona si es un requisito, es un presupuesto o un elemento para la ejecución. En todo caso, tendremos tema para discutir sobre la contracautela, ¿no? Todos los que hemos ejercido en sede judicial sabemos que los tribunales judiciales otorgan medidas cautelares y la contracautela, casi por regla general, es esta llamada caución juratoria, esta promesa de si hay algún daño, yo prometo pagarte, ¿no? Esto, más o menos lo puedo resumir casi de una manera muy, muy coloquial y amena, ¿no? En sede arbitral ocurre algo totalmente distinto. Yo creo que, si bien la caución juratoria existe, que acabe, pero creo que los tribunales arbitrales son mucho más cuidadosos, son mucho más prudentes, y creo que hacen una labor adecuada al momento de dictar una medida cautelar de si conviene otorgar una contracautela que no sea necesariamente una caución juratoria, sino alguna caución juratoria, una contracautela que respalde o que garantice los daños que pueda ejecutar, que pueda ocasionar la dación o la ejecución de una medida cautelar. Estas dos grandes diferencias, entre otras, desde luego, es algo que también se comentará el día de hoy. Y un tema que en los últimos años en el mundo del arbitraje internacional y en el arbitraje peruano ha jugado un rol importante es el del árbitro de emergencia. Tema que no voy a desarrollar, pero sí plantear porque también vamos a tratar esa temática esta mañana. El árbitro de emergencia es un árbitro convocado para dictar medidas cautelares antes de la constitución de un tribunal arbitral. Solamente les dejo esta idea, pues nuestros expertos van a desarrollarla ampliamente. Y realizar esta pequeña precisión en torno a las medidas cautelares, y que duda cabe la importancia de una medida cautelar, que no es otra que garantizar la eficacia de un laudo, que al final no se tenga un laudo vacío o que no se puede ejecutar, pues ya los bienes desaparecieron, pues las empresas condenadas en un laudo pues simplemente hayan se hayan disuelto o hayan dispuesto del patrimonio, en fin, todo lo que ello ocurre en la realidad. Por eso es que esta mañana vamos a realizar un conversatorio, un diálogo casuístico, planteando problemas que usualmente se presentan en materia de medidas cautelares. Y para no dilatar más, quisiéramos empezar preguntándole a nuestro querido colega Enrique Palacios sobre las medidas cautelares que dicta un tribunal arbitral cuya ejecución requiere la participación de terceros, la intervención, participación de terceros. Estamos hablando en términos muy amplios, no nos ceñamos a los términos, y quizá la pregunta aquí surge, Enrique, es si esta ejecución de una medida cautelar que requiere la participación de terceros supone la extensión del convenio arbitral a estos terceros. Y quizá un ejemplo, Enrique, pueda ayudar a nuestra audiencia a enfocarnos en el tema. ¿Qué pasa cuando, por ejemplo, se me ocurre, un tribunal arbitral dicta una medida cautelar ordenando un desalojo? Y entonces, este desalojo se encuentra al momento de ejecutarse esta medida cautelar que hay un inquilino que desde luego no interviene en el arbitraje. Me pregunto en este primer supuesto que se me viene a la mente, y seguramente otros que Enrique planteará, es: ¿supone una extensión del convenio arbitral a este inquilino, a este poseedor legítimo y ilegítimo? Enrique, tienes uso de la palabra. Gracias, Carlos. Bueno, primero quiero agradecer al Instituto Peruano de Arbitraje por haberme invitado a participar en este evento con personas tan distinguidas, abogados tan distinguidos y con los que tengo además particular aprecio. Bueno, sí, el tema escogido es en realidad la oponibilidad de las decisiones arbitrales y en estricto de la medida cautelaria, que estamos en una mesa
para conversar sobre estas, ¿no? Y tu pregunta, pues, da en el corazón del tema, ¿no? Aunque el ejemplo contenido en tu pregunta me permite abordar también casi de lleno el punto medular, ¿no? Porque tú preguntas si se ordena un desalojo. Claro, eso no sería en estricto una medida cautelar, ¿no? Pero allí en ese caso yo creo que ya no estamos hablando de una oponibilidad, sino de una ejecución, ¿no es cierto? De enrostrar la cosa juzgada a un tercero y para afectar sus intereses, ¿no? Porque allí tenemos a un tercero, que sin duda lo es, aquel ocupante del predio, pero que al desalojarlo sí estamos afectando sus intereses, porque tal vez tenga algún título que justifique su posesión y, digamos, expulsarlo en la ejecución de un laudo dictado en un arbitraje en el que él no participó ni en el proceso ni en la constitución del tribunal, pues definitivamente afectaría sus derechos fundamentales, ¿no? Sin embargo, existen otros supuestos que yo he podido experimentar como árbitro en los que se dictan medidas cautelares, en embargos, más precisamente, y embargos en forma de retención, mayor precisión aún, y los agentes retenedores, en su mayoría bancos, se niegan a cumplir la decisión del tribunal arbitral que dispone que estos terceros, que pueden ser bancos o pueden ser cualquier otra entidad en la que el demandado tenga una relación contractual que le genere un derecho de crédito frente a esta entidad, pues se niegan a cumplir. Específicamente los bancos. En realidad, salvo un banco que yo conozco, todos los demás se niegan a hacerlo. ¿Y cuál es su argumento? El argumento es que son terceros, el argumento es que no han prestado su consentimiento al convenio arbitral que sustenta el proceso arbitral y que como se trata de un mandato emitido en un arbitraje en que ellos no se parte, no se pueden ejecutar sus decisiones contra ellos, ¿no? Aquí la palabra clave es contra ellos, dice. Entonces, así sostienen y presentan escritos muy enjundiosos y con mucho sustento normativo que vamos a analizar si el tiempo lo permite. No he puesto, bueno, me imagino que está el doctor Soto controlando el tiempo, pero de todas maneras yo voy a autocontrolarme. Muy bien. Invocan una serie de normas, ¿no? A ver, vamos a analizar esta situación porque es interesante. El argumento, no sé si ustedes coincidirán conmigo, a primera vista parece sólido, ¿no? Sí, pues efectivamente, no cabe duda de que estas entidades son terceros en el arbitraje. Pero yo soy un convencido de que parten de una premisa equivocada. Y la premisa equivocada tenía que ver con la pregunta que formulaste, Carlos, y por eso decía que es el kit del asunto, es si se les está extendiendo el convenio arbitral. Y yo creo que afirmar eso es un inmenso error, porque no se les está extendiendo el convenio arbitral. Las decisiones que se dictan se oponen a los bancos o a las entidades con los que el demandado, repito, tenga un derecho de crédito, pero no están dirigidas a afectar a los bancos o a estas entidades, ¿no? Distintas de los bancos que pudieran estar presentes en esta relación. Lo que está sucediendo es que el tribunal se dirige al tercero para que retenga un dinero de las partes que está en su posesión. Es decir, se le está solicitando la realización de ciertas actuaciones que
no los afectan, que no afectan a los bancos. Se les está solicitando la realización de ciertas actuaciones que afectan exclusivamente a las partes en el proceso. Creo que ese argumento es claro y contundente, no se está entonces extendiendo el convenio arbitral. Y claro, si hay que tener presente que si bien es cierto, los bancos no se han sometido a la competencia del tribunal arbitral, las partes sí lo han hecho, ¿no? Entre ellas, la propietaria de los bienes embargados, que es el crédito, ¿no es cierto?, que están en posesión del banco. Entonces, es contra la parte contra quien se ejecuta la decisión arbitral. Y es obvio, ella sí se ha sometido a la competencia del tribunal arbitral. Y lo ha hecho con conocimiento de que este tribunal arbitral es competente para dictar medidas cautelares, porque así está reconocido, como todos lo sabemos, en el decreto legislativo 1071. Por lo tanto, es claro que no es de aplicación pues, el artículo 14 del 1071. No hay que entrar a analizar el artículo 14 del 1071 para intentar sustentar la resistencia de estos terceros al cumplimiento del mandato cautelar del tribunal. No estamos entonces ante el supuesto pues, de partes no signatarias, ¿no? Los bancos son claramente terceros, pero lo que quiero ser sólido y enfático es que es justamente esta calidad de terceros lo que los legitima para ser receptores de la oponibilidad de la decisión cautelar. La actuación que se solicita a los bancos en estricto es entre y contra las partes, no es contra los bancos. Y claro, y además su finalidad es, como es obvio de toda medida cautelar, garantizar la eficacia de este laudo, ¿no? Yo creo que es válido hacer un símil, inclusive con los registros públicos. Cuando hacemos un embargo en forma de inscripción, todos sabemos que los registros públicos realizan las inscripciones de las medidas que dicta el tribunal y sin duda se le está oponiendo a registros públicos la decisión de un tribunal arbitral para que realice una actuación para garantizar la eficacia del laudo. No se está afectando los intereses de los registros públicos. Pues lo mismo sucede aquí con los bancos o con cualquier entidad, ¿no es cierto?, con la cual la parte demandada tenga un derecho de crédito, ¿no es cierto? Lo que le estamos pidiendo al banco sencillamente es que retenga, inmovilice este dinero, estos recursos. Entonces, respecto a los terceros, existe la oponibilidad de las actuaciones arbitrales. No estamos hablando de la ejecución de las actuaciones arbitrales. Yo que tengo un texto muy cortito que voy a leer, que es de Julio César Rivera, ¿no? Y que creo que engloba perfectamente el tema del que estamos conversando ahora. Él ha escrito: la oponibilidad del laudo y de cualquier resolución u orden procesal arbitral a terceros es una noción diferente de la cosa juzgada, pues alude al hecho de que las partes del arbitraje en que se ha dictado el laudo pueden invocarlo frente a otros sujetos que no han sido parte del procedimiento arbitral o a cualquier efecto que pudiera convenir. Así, se considera que puede oponerse a los fiadores, a los beneficiarios de una garantía, a primera demanda o a los de una estipulación a favor de terceros. En definitiva, la oponibilidad del laudo es un efecto semejante al de los contratos con relación a los terceros. Los contratos, así como los laudos y sentencias, no pueden crear obligaciones a cargo de estos terceros, pero estos deben soportar sus efectos.
Entonces, de este último párrafo, yo me permito concluir que la oponibilidad de los laudos no es otra cosa que la oponibilidad de los contratos, que en definitiva es una manifestación de la eficacia de los mismos frente a terceros. Y yo me pongo en la siguiente situación, ¿no? Si A es deudor de B o si X contrata con el Estado y le solicita a un banco que garantice el cumplimiento de las prestaciones, ¿qué está sucediendo aquí? Se le está oponiendo al banco el contrato celebrado entre A y B o el contrato celebrado entre X y el Estado. Y el Estado y el banco, frente a este contrato que se le opone, pues lo que hace es emitir la fianza que se le solicita. Tal vez la diferencia está en que en este caso, por la fianza, las partes pagan al banco por el servicio prestado, ¿no? Pero lo cierto es que sí, pues el banco, alguien podría decirme, el banco no está obligado a otorgar la fianza. Sí, pues no está obligado a otorgar la fianza, pero lo hace, ¿no es cierto? Y lo hace porque el contrato le es oponible, no tiene atribuciones para negar la existencia del contrato y los efectos del contrato, ¿no es cierto? El banco no me lo imagino solicitándole a las partes que acudan al órgano jurisdiccional judicial para que el Poder Judicial le diga que otorga la fianza, que es lo que hace cuando se le notifica una decisión cautelar dictada en sede arbitral. Esto incluso podemos afirmar que tiene un sustento en nuestro Código Civil, ¿no? El Código Civil señala que los contratos solo surten efectos entre las partes que los otorgan y sus herederos. Sí, claro, surten efectos entre las partes que los otorgan y sus herederos, porque no puede imponer obligaciones, sino solo a las partes que los otorgan y sus herederos. Pero eso no significa que no se pueda oponer el contrato a los terceros, ¿no es cierto? Ahora, y con esto voy terminando, no sé si me quedan unos 2 o 3 minutos, Carlos. 2 minutos, Enrique, para terminar. Muy bien. Ya, entonces, mira, y con esto voy terminando. Hay un supuesto aún más clamoroso. Imaginémonos el caso de una medida cautelar dictada inicialmente en sede judicial respecto a una controversia para cuya solución las partes han decidido ir a un arbitraje. Todos conocemos la disposición, creo que es el artículo 47, no me acuerdo del decreto legislativo 1071. Una vez que el tribunal se constituye, ¿no es cierto?, la competencia para conocer de las medidas cautelares pasa al tribunal. Incluso puede suceder que se haya solicitado la medida cautelar y no se haya aún concedido. Puede ser que se haya en sede judicial, puede ser que se haya solicitado en sede judicial, se haya concedido y se haya dictado y se haya planteado una oposición. Y antes de resolverse la oposición en sede judicial, es remitido el expediente al tribunal arbitral. O puede suceder que se solicite al tribunal una modificación en la medida cautelar, ¿no? Entonces, en ese caso, yo me pregunto, ¿cuál sería el argumento de los terceros para decir que no deben cumplir el mandato? O sea, ahí el asunto ya se cae de maduro, porque allí la competencia del tribunal es aún más evidente. La competencia del tribunal fluye del convenio arbitral, fluye de la naturaleza contractual del arbitraje. Pero ahora, en este caso, lo que pasa es que la norma autoriza prematuramente y de manera expresa que se interrumpa el conocimiento de la discusión cautelar en sede judicial como consecuencia de la constitución del tribunal. Pero allí alguien podría decir que no responde no responde y no obedece de la decisión del tribunal arbitral. ¿Aceptaría el más elemental análisis el afirmar que
Ah, no, entonces en ese caso, fíjate, a pesar de que tienes la competencia transmitida del órgano jurisdiccional, tu medida cautelar dictada, señores tribunal arbitral, no la cumplo porque no soy parte en el proceso, así que debe regresar al tribunal, al Poder Judicial para que dicte la orden, ¿no? Entonces, bueno, este es un tema interesante que merece conversarse y con las propias instituciones financieras y con todo aquel tercero, porque creo que sería de la mayor utilidad si se cambiara este punto de vista, ¿no es cierto? Abonaríamos en pro de la eficacia, valor amado en toda solución de controversias, ¿no? Abonaríamos en función de la eficacia del arbitraje si todos pusiéramos un granito de arena, por lo pronto, cumpliendo la oponibilidad de las decisiones arbitrales por las razones que he expuesto. Bueno, no quiero extenderme más y aquí me quedo, mi estimado Carlos. No, Reitero nuevamente el agradecimiento y el saludo. muchas gracias, Enrique, por plantear este problema tan importante y a la vez práctico y recurrente en el arbitraje y en materia de dictado de medidas cautelares. Efectivamente, creo que de todos los temas y de todas las ideas que has mencionado, me quedo con una que creo que puede ayudarnos a entender la problemática que creo está mal enfocada o erróneamente enfocada por algunos bancos, y es que la medida cautelar es dictada contra ellos. Creo que no, la medida cautelar es dictada contra la demandante o el demandado, según sea el caso, contra una de las partes, y para su ejecución hay que recurrir a un banco para que ejecute una fianza o se abstenga del pago o retenga un monto o congele cuentas, como recurrimos a los registros públicos para que anote un embargo o para que o a otra institución que tenga algún carácter público. Alguna vez se comentó que podría también ser interesante, y aquí trasladamos esta inquietud hacia las cámaras de comercio, que las cámaras de comercio, o que el centro de arbitraje, o algunos o varios o todos los centros de arbitraje, celebren convenios con la Asociación de Bancos, ASBank, u otro organismo que congrega a los bancos, SBS, en fin, varias superintendencias de bancos y seguros, para que puedan tener un criterio unívoco, porque flaco favor se le hace al arbitraje y en especial a los justiciables que unos bancos ejecuten las medidas cautelares dictadas por un tribunal y otros, desde su punto de vista, se niegan a ejecutarla con argumentos que tú nos has señalado. Pero creo que es un tema que merece no solo una reflexión académica, sino una inmediata acción de parte de los centros de arbitraje y desde luego también de los propios bancos, porque finalmente los bancos puede que con buena voluntad te estén rechazando porque parten de una visión distorsionada o de repente errónea de la función o de la jurisdicción arbitral. Pero volveremos a esto más adelante con algunas preguntas. Quisiéramos ahora ir con Sheila, con nuestra querida colega Sheila Vargas, sobre las contracautelas, es decir, o la contracautela en un proceso arbitral. ¿Cuán importante es una contracautela? ¿Cuál es la finalidad, la razón de ser una contracautela? O de repente seguimos esta misma tradición, lo digo de una manera respetuosa, del Poder Judicial. Bueno, pues le doy mi palabra que si hay algún daño le voy a pagar. Es casi la caución juratoria. Y además voy a legalizar mi firma, para que no le quede duda, voy a legalizar mi firma. Y es más, ante dos notarios, o sea, para que no tenga la mayor duda. ¿Tiene alguna utilidad la caución juratoria? Quizás habría que preguntarse eso. Pero en todo caso, quisiéramos entrar en la problemática con el decreto de urgencia 2020 de febrero, 20-2020 del año de febrero del 2020, que modificó el artículo 8 de la ley de arbitraje, que solamente para que todos tengan en cuenta, este decreto de urgencia modificó la ley de arbitraje y dispuso que en los arbitrajes en los que intervenga el Estado, cuando se
dicte una medida cautelar, o un tribunal tenga que dictar una medida cautelar, pues exija como contracautela no una caución juratoria, no lo hice de esa forma, pero lo digo, no una caución juratoria, sino una verdadera contracautela. Por ejemplo, una carta fianza que garantice los daños que puedan ocasionarse la dación y la ejecución de esa medida cautelar. Pero, ¿cuál ha sido el tratamiento de esta modificación del decreto de urgencia 20-2020, Sheila? En tu opinión, ¿qué problemáticas, qué problemas ha generado la vigencia de esta norma, la aplicación de esta norma, y cómo los tribunales arbitrales vienen interpretando y o aplicando el decreto de urgencia, y en particular la modificación al artículo 8 de la ley de arbitraje? Adelante, Sheila. Muchas gracias, Carlos. Antes que nada, agradezco la invitación del IPA a participar en este evento tan interesante con doctores que no veía hace tiempo, aunque sea así por Zoom nos podemos ver un ratito y compartir experiencias, de verdad muy grato para mí. Y bueno, antes de empezar a responder la pregunta que se me ha formulado por el tema, vamos a decirlo así, de moda, de las cautelares, que es la contracautela, quiero suscribir lo dicho por el doctor Enrique Palacios. De verdad que este tema de la oponibilidad del laudo con temas de ejecución de las decisiones arbitrales me parece también que ha sido indebidamente enfocado por un tema de extensión del convenio arbitral, y ojalá que no sé si se tenga que hacer un estudio o algo que demuestre que eso no es así. Creo que hay sustento suficiente para que en verdad se ejecuten las medidas cautelares, claro, verdaderas medidas cautelares, no medidas cautelares o medidas de ejecución disfrazadas de cautelares, que son cosas distintas, y siempre en la medida pues que no se logre un daño irreparable con la ejecución de esas medidas, ¿no? Bueno, ahora a continuación con el tema de la contracautela, y se me pregunta sobre el tratamiento que se ha dado a propósito del decreto de urgencia. En realidad, un primer tema, creo que, y tiene que ver mucho con el decreto de urgencia y también con la pandemia que estamos viviendo, y bueno, que no sé si ya estamos terminando, pero es que este decreto de urgencia sale en un contexto bien particular. Y es que la norma, si no me equivoco, sale publicada el 24 de enero del 2020. Y como todos sabemos, la pandemia inicia en marzo del 2020, pues con todo el tema de la suspensión de plazos, tenía que organizarse el Poder Judicial, y a medida en los centros de arbitraje que empezaron a sacar normas para llevar los procesos arbitrales de manera virtual, y entonces la norma, como que solamente hubo un mes de debate previo a la pandemia, que fue en febrero, que inclusive se dieron eventos para demostrar, entre las muchas modificaciones que se hacían a la ley de arbitraje, que estaba el tema de la contracautela. Pero después, digamos, la pandemia tomó la prioridad en todo sentido, aunado a esta suspensión de las actividades, vamos a decirle, procesales y arbitrales, y el tema comienza a darse otra vez hacia mayo y junio, y entonces todos pensábamos en febrero que esta norma tenía que ser derogada con todo, digamos, la discusión que se estaba dando, los debates, al leer la exposición de motivos. Yo recuerdo un evento en febrero de 2020, cuando se le preguntó a la persona que había, digamos, participado en la comisión del MINJUS para hacer este proyecto, cuál era el sustento, pues, para esto, porque si uno leía la exposición de motivos, básicamente decía, mira, por los casos de corrupción que se han visto recientemente en el arbitraje, corresponde modificar ABCD, la ley de arbitraje. Entonces, ni siquiera, digamos, un estudio que tendría que haber a efectos de proponer cualquier modificación legislativa, tiene que haber pues un estudio de lo que pasa en la realidad judicial, arbitral, una estadística, y no proponer en base a un tema, digamos, que sí es, digamos, lamentable que ocurre en nuestra sociedad, pero bajo el tema de la corrupción, quizás muchas instituciones ahorita no estarían pues vigentes, ¿no? Y creo que eso no era argumento suficiente. Pero la derogatoria no se dio en febrero, no se dio en marzo, porque era un decreto de urgencia que tenía que ser evaluado constitucionalmente en la comisión respectiva del Congreso, y digamos que el decreto siguió vigente, y entonces hacia mayo y junio, uno ya tenía pues los contratos y tenía que estar buscando la estrategia para llevar la controversia a arbitraje, y entonces venía el tema, ¿y ahora qué hacemos? Vamos a pedir la medida cautelar. Y entonces, ¿se aplica o no se aplica? Claro que se aplica, ¿no? Y entonces venía todo el estudio de demostrar si efectivamente
esta modificación respecto a la contracautela tenía razón de ser y si efectivamente no estaba contraviniendo principios constitucionales. Y en ese análisis, ¿no? Y creo que le pasó a más de un abogado, vamos a decirlo así, litigante que solicita medidas cautelares a favor de un contratista, porque encima había todo un tema primero de discriminación, ¿no? Porque finalmente en un arbitraje tiene que haber en general un proceso, igualdad de armas, y entonces no, para medidas cautelares en las que solicita el contratista se estableció este requisito. Uno analizaba el requisito y entonces determinaba, estás afectando el principio de la tutela jurisdiccional efectiva, porque prácticamente si no me estás dificultando la concesión o el otorgamiento de una medida cautelar, me la estás dificultando sin duda. ¿Y cuál es la razón, ¿no? También se alegaba para que la contracautela, ¿no? Que se supone es un requisito de ejecución y no de otorgamiento, según doctrina mayoritaria, me condiciones el otorgamiento a que esta contracautela sea del mismo monto que la garantía de fiel cumplimiento del contrato que se estaba discutiendo. Cuando podría darse el caso, de forma muy recurrente, que la controversia no sea equiparable al monto de la garantía que se dio en el contrato. Entonces, si tú tenías una garantía por 10 millones, que ya estaba garantizando el contrato, se ocurría una controversia, tú tenías que tener que conseguir, ¿no?, otra fianza para poder solicitar y también conseguir la medida cautelar, a pesar de que tu controversia fuera por 1 millón de soles. Entonces, no había justificación. Y ahí vino toda la teoría que se planteaba para pedir, ya sea al Poder Judicial o ya sea al Tribunal Arbitral, la inaplicación de esa modificación al artículo 8 en base al control difuso. Y entonces, superada, digamos, esa primera etapa, ¿no? Porque como bien señalabas, Carlos, al inicio, podía darse el caso que sea el Tribunal o el Poder Judicial considerara que la norma no era lesiva a ningún derecho constitucional, no hay tutela cautelar que se esté, digamos, afectando, ni tutela jurisdiccional efectiva, y entonces aplicamos, porque sí, porque hay el interés público, ¿no? Y toda la tesis que se sostiene, y aplicaba y no había nada. Entonces, pero si tú lograbas que se inaplicara esa norma, pasamos a un segundo nivel. Y ahí yo creo que lo que tenía que venir, que no sucedió en todos los casos, es, bueno, ahora motivemos cuál tiene que ser ese monto de la contracautela. O sea, la inaplicación o el ejercicio de un control difuso de manera, digamos, inmediato procedente en un caso concreto, es este tema del artículo 8, no lleva necesariamente a abrir un tema de subjetividad o de arbitrariedad. Yo te inaplico esta norma, no te voy a pedir los 10 millones de la garantía, pero bueno, te pido 7, o te pido 8, o te pido 6. ¿No? Lo que, digamos, debía venir aparejado a esta inaplicación, que tendría que estar sustentada también, o la aplicación de este control difuso, y por tanto la inaplicación de la norma, era que teníamos que motivar, o el tribunal tenía que motivar, en todo caso, por qué en ese caso concreto está fijando la contracautela en un monto determinado. Y ahí entonces uno tiene que hacer este ejercicio. ¿Qué cosa es la contracautela? ¿Para qué sirve la contracautela? Y la contracautela sirve para que haya una garantía en el caso, o digamos, durante el tiempo que está vigente la medida cautelar, si esta medida cautelar causa daños a la parte demandada, y luego pierde, digamos, el arbitraje, ¿no?, y se causaron daños, se cuantifican esos daños, y se dice, mira, me has causado daños por tantos millones, y entonces esto se ejecuta con cargo a la contracautela. Entonces el ejercicio que tiene que hacerse, más que hacer una especie de a mayor verosimilitud, menor contracautela, a menor verosimilitud, mayor contracautela, es la cautelar que yo estoy dando en este caso concreto, o que yo voy a otorgar, cómo va a impactar en el plano material que se está discutiendo en el proceso o en el arbitraje, de tal manera que qué daños se van a poder producir, y entonces vamos a cuantificar, y ese es el ejercicio, más o menos se podría hacer, de qué daños se le van a causar para esa forma motivar ese monto de la contracautela que se está fijando finalmente, porque si no terminamos también en un tema de subjetivo, porque se dice, no, no es 10 y yo te pongo 5. ¿Y por qué 5? No lo sé, porque me provocó poner 5. Entonces, no se puede, digamos, pretender, ¿no?, decir que sí, estamos ante una norma que no debe aplicarse, y sin embargo, cuando pasamos al siguiente nivel, tampoco encontramos fundamentación de cuál es el monto que se fija, ¿no? Entonces, eso es lo que ha venido, digamos, pasando un poco en la realidad. Tribunales que aplicaban, tribunales que la inaplicaban por control difuso, y luego ponían un monto distinto de contracautela, distinto a la fianza de fiel cumplimiento, y entonces
motivaban, unos sí motivaban y otros no motivaban, ¿no? Y entonces, como un tema final de todo este tema de medidas cautelares, también hay que tener muy presente que al momento ya sea, ¿no?, de solicitar, como al momento de analizar la concesión de una medida cautelar, tienen que analizarse los efectos de esa medida cautelar. O sea, una medida cautelar no puede, de una manera, se dice, y esto es conocido como que no puede causar un daño irreparable si no te la conceden, pero también la medida cautelar no puede afectar de manera definitiva una situación jurídica material. Entonces, si uno a través de medidas cautelares va a otorgar, ¿no?, cambios sustantivos a esa realidad, entonces es bien difícil que no se ocasionen daños. Por eso mayormente las medidas cautelares lo que se pretende es, estamos en un proceso, un arbitraje, discutiendo una situación jurídica material que ya se ha visto afectada, para que no siga viéndose más afectada, de tal manera que yo no pueda ejecutar el laudo, es que pido que se suspendan determinadas actuaciones. Por eso las que más se solicitan son las medidas innovativas o de no innovar. O sea, que se mantenga el status quo hasta que determinemos efectivamente incumplir el contrato, si corresponde el pago de la penalidad, si la penalidad debe devolverse, si se debe ejecutar la carta de fianza. Es como que no hagamos nada, que todo se paralice, ¿no?, hasta que se emita el laudo, y en todo caso se pueda dar, pero a través de una medida cautelar no debieran, pues, por ejemplo, así como se da un embargo en forma de retención, lo que uno está haciendo es inmovilizando un patrimonio, con cargo a cumplir una obligación que va a ser reconocida en el laudo, pero a través de un embargo, y a veces la gente piensa eso, tú no puedes ordenar que se entregue un dinero, o sea, no puedes hacer que el dinero salga y se entregue la parte de esa forma, ¿no? Entonces, creo que eso es un tema que, adicionalmente el tema de las medidas cautelares, más allá que se considere un requisito de concesión o de ejecución de la misma, creo que en general no pueden dejar de analizarse tanto la finalidad de una cautelar como los otros requisitos. Son un todo que se debe analizar. Se debe analizar la verosimilitud, el peligro en la demora, la adecuación, y eso también tiene que ver con que ¿para qué se está pidiendo esta cautelar? ¿Tiene o no tiene relación con lo que se está pidiendo en el arbitraje, ¿no? Y bueno, lo dejaría por el momento ahí, Carlos. No sé si... No, muchas gracias, Sheila. Otro problema que está generando más de un dolor de cabeza para todos, tribunales arbitrales, los contratistas que solicitan medidas cautelares, el Estado que se opone a las medidas cautelares y desde luego finalmente los que intervienen en su ejecución, ¿no? A tu clasificación, que hay tribunales que han aplicado control difuso y por lo tanto no han aplicado a ese caso concreto el decreto de urgencia 20-2020, y otro grupo de tribunales arbitrales que han aplicado el decreto de urgencia 20-2020 y han solicitado la medida, la contracautela y la carta de fianza solicitada en el decreto de urgencia. En este segundo grupo hay dos variantes y creo que es importante mencionarlo, por lo menos los que yo he visto, Sheila, y es importante esa precisión que has hecho, que la contracautela no es un requisito para el otorgamiento de la medida cautelar, sino es un requisito para la ejecución de la medida cautelar. Y entonces algunos han denegado la medida cautelar, pues no se ha presentado la medida cautelar, con lo cual estarían dándole la categoría de un requisito para otorgar la medida cautelar. Pero hay otros que sí han otorgado la medida cautelar, pero han supeditado la ejecución a la presentación de la carta fianza. Entonces, hay dos variantes dentro de este grupo que otorgan, que no es ligera, porque tiene que ver con la naturaleza jurídica de la contracautela. Creo que además valga mencionar que este decreto de urgencia 2020, no tengo la seguridad exacta, pero se solicitó su inconstitucionalidad o se presentó algún proyecto para que se declare la inconstitucionalidad, y en el Congreso, la Comisión de Justicia, en su oportunidad, pues emitió un informe de que no era inconstitucional. Entonces ya ha habido un intento legítimo, por supuesto, de declararla inconstitucional. En todo caso, es un decreto de urgencia 20-2020 que ha sido y está cuestionado por los argumentos que tú muy bien has señalado, Sheila, y que seguiremos comentando luego.
Ahora, quisiera pasar a una tercera problemática que se presenta con las medidas cautelares, y es esta facultad que tienen las cortes peruanas, los tribunales judiciales peruanos, para emitir medidas cautelares, dictar medidas cautelares para arbitrajes que se están realizando en el extranjero. Es decir, un arbitraje que se está realizando en Colombia, con sede en Colombia, pero un tribunal peruano. ¿Cuál es la facultad de esos tribunales peruanos de dictar, medidas cautelares que se van a ejecutar en el extranjero? Y la diferencia, el otro lado, no la diferencia, el otro lado es medidas cautelares que son dictadas por tribunales en el extranjero. Piense una medida cautelar dictada por un tribunal extranjero en Chile, que se deba ejecutar en el Perú. Y entonces aquí hablamos de la ejecución de medidas cautelares en el Perú, pero que han sido dictadas en el extranjero. Es decir, son dos situaciones que tienen que ver ya, que regularmente se vienen presentando en el Perú a raíz del auge que se ha presentado desde hace ya varias décadas en el Perú, en este dorado arbitral que suelo denominar a nuestro medio arbitral, porque eso es un dorado arbitral, pues la cantidad de situaciones de experiencia arbitral que tenemos en el Perú, desde luego es envidiable sanamente. Sobre esta temática de medidas cautelares, Edwin, que se tienen que dictadas por tribunales extranjeros, que se deben ejecutar en el Perú, y a la inversa, medidas cautelares que son dictadas por cortes peruanas para ejecutarse en el extranjero. ¿Qué nos puedes comentar sobre este tema, Edwin? Adelante. Sí, gracias. Nuevamente, Carlos, gracias a mis copanelistas. Como siempre, en la introducción, Carlos, nos dijiste que tanto Sheila y yo somos básicamente abogados litigantes, y nos conviene decir que todo lo que se diga es para fines académicos, así que si hay ahí algún abogado contrario que me quiera sacar algo en contra, ya puse el disclaimer, que todo es académico, ¿ok? Dicho esto, ¿cuál sería un poco para poner el contexto? Muy bien, ubiquémonos en un arbitraje extranjero, es decir, un arbitraje con sede en el extranjero, ¿ok? Un arbitraje que se lleva a cabo en territorio extranjero. Y entonces, ahí caben tres posibles escenarios, ¿ya? Un escenario en el cual ese tribunal arbitral, si es que está constituido con sede en el extranjero, dicta una medida cautelar que tenga que ser reconocida y ejecutada en el Perú. Ese es un primer escenario. Un segundo escenario es que un tribunal estatal en el extranjero, en la sede del arbitraje, dicta una medida cautelar, ya sea antes de la constitución del tribunal arbitral o durante el proceso arbitral, si es que la legislación, la lex arbitri de esa sede lo permite. Ese es un segundo escenario. Y un tercer escenario es que el tribunal peruano, el juez comercial, Avenida Petit Uars, pueda dictar una medida cautelar en apoyo de ese arbitraje que se está tramitando en sede extranjera. ¿Okay? Esos son los tres escenarios posibles. A ver. Empecemos por el escenario en el cual acudimos al juez peruano, ¿ya?, a dictar esta medida cautelar en auxilio, en apoyo de un arbitraje iniciado o por iniciarse en sede extranjera. ¿Okay? No será difícil anticipar que hay pocos antecedentes. Yo en lo personal he tenido dos antecedentes, digamos, en los cuales he sido abogado de parte, ¿ya? Es el expediente 3347-2010 y 311-1-2013, ¿ya? Y ahí, digamos, empate, 1-1. En una oportunidad, el juez concedió la medida cautelar en
en auxilio de ese arbitraje con sede en el extranjero, y en el otro caso lo denegó. ¿Ok? ¿Cuáles son, digamos, los sustentos que podrían llevar al tribunal arbitral, perdón, al tribunal judicial para arribar ya sea a una u otra corriente? ¿Ya? A ver, como sabemos, nuestra ley de arbitraje es una ley modelo, es adoptada en la ley modelo. ¿Ya? Y la ley modelo establece en su artículo 17J una norma expresa que permite a las cortes, a los tribunales de justicia, emitir medidas cautelares en auxilio o en soporte de arbitrajes con sede fuera del territorio nacional. ¿Okay? Dice, independientemente de la sede del arbitraje. ¿Okay? Ese artículo 17J de la ley modelo UNCITRAL no fue recogida por nuestra ley de arbitraje. ¿Okay? Y entonces, claro, ahí hay una pequeña barrera que vamos a ir viendo después, ¿no? Otras legislaciones que han adoptado la ley modelo UNCITRAL, algunas han recogido este artículo 17J de manera íntegra, otras de manera parcial. ¿Okay? Nuestra ley no tiene artículo 17J, que repito, permite a los tribunales de justicia dictar medidas cautelares en apoyo de arbitrajes con sede en el extranjero. La ley de arbitraje establece en su artículo 1, inciso 2, algunas normas que se aplican aun cuando el arbitraje se lleva a cabo fuera del territorio nacional, traducido a arbitrajes extranjeros. ¿Ok? Y en esas normas que la ley de arbitraje tiene previsto que se apliquen a esos casos, están dos artículos relevantes, ¿ya? El artículo 8 y el artículo... el artículo 8, ¿ok? O sea, hay dos normas relevantes a tener en cuenta en la ley de arbitraje, el artículo 8 y el artículo 47. La ley de arbitraje solamente dice que el artículo 8 se aplica para arbitrajes que se hallen fuera del territorio nacional, y no el artículo 47. El artículo 8, ¿qué dice el artículo 8? Es la norma de competencia judicial para otorgar medidas cautelares. ¿Okay? Y el artículo 47 es la norma de la ley de arbitraje que justamente regula el poder de los tribunales arbitrales de dictar medidas cautelares o del juez de dictar una medida cautelar antes de iniciado el arbitraje. Muy bien, entonces, la ley de arbitraje dice, artículo 8 se aplica para arbitrajes que se hallen fuera del territorio nacional, pero no dice nada del artículo 47, que es justamente la que otorga facultad de dictar medidas cautelares. A diferencia de otras legislaciones, ¿ya?, que han adoptado la ley UNCITRAL, esas otras legislaciones, concretamente España, muy bien, cuando hace la precisión de qué normas se aplican, aún cuando el arbitraje se lleva a cabo fuera del territorio nacional, en este caso España, sí contempla la norma referida al otorgamiento de medidas cautelares. Muy bien. La nuestra no, repito, la nuestra sí recoge el artículo 8. Pero el artículo 8, y acá viene una disquisición bien teórica, ¿ya?, hay argumentos como para sostener que este artículo 8 no es una norma de competencia judicial internacional, sino que es una norma de competencia judicial local territorial. ¿Ok? Es decir, que lo único que hace es precisar qué juez del país serían competentes para ejecutar la medida cautelar, pero no responde a la pregunta si el juez peruano tiene autoridad, tiene jurisdicción para dictar una medida cautelar en apoyo de ese arbitraje extranjero. ¿Ya? Ahí hay un espacio para el debate, en realidad. ¿Ya? De hecho, una de las razones por las cuales en estos casos que les comentaba que patrociné y que negaron fue esa. El juzgado lo que dijo fue, oye, el artículo 8 es simplemente una norma de competencia territorial interna, ¿ya? Y el artículo 47 no está previsto como norma aplicable para arbitraje con sede en el extranjero. Muy bien. Entonces, ahí, digamos, hay un espacio de debate, hay un espacio que va para ambos lados de discusión, ¿ya?
¿Cómo se puede sortear, en mi opinión, esta suerte de espacio de debate, falta de claridad? ¿Ya? Y hace varias lunas ya, una corta publicación hablaba del concepto de tutela cautelar internacional. ¿Ya? Es un concepto que se ha manejado mucho, se maneja mucho en materia de derecho procesal internacional, si se cabe el término, ¿no? Y dentro de ese concepto de tutela cautelar internacional, ¿no? Doctrinariamente se dice, oye, si hay un arbitraje y hay esta necesidad de acudir a un tribunal estatal para dictar una medida cautelar, ¿cuál sería el motivo para denegarlo? ¿No? Unos dicen por ahí que podría intrometerse indebidamente en el arbitraje, ¿no? Mi lectura es todo lo contrario. ¿Ah? Si yo acudo a un tribunal de justicia, ¿ya? Para que me dicte una medida cautelar por un arbitraje que concede en el extranjero, es porque necesito esa medida cautelar dictada por el juez local y que surta efecto en el territorio nacional, ¿no? Y si el juez dicta esa medida cautelar, lo que hace, en buena cuenta, es justamente auxiliar al arbitraje, es servir de apoyo, de auxilio al arbitraje, ¿no? De manera que, lejos de entrometerse, lo que hace es auxiliar y ayudar para que finalmente el laudo que se emita sea un laudo útil, ¿no es cierto? Se ha esbozado también la posibilidad de acudir a los convenios CIVIC de Derecho Internacional Privado, concretamente el convenio CIVIC II, ¿ya? Que regula el concesorio, la adopción de medidas cautelares para que pueda ser dictado por un tribunal de justicia de un estado X y pueda ser ejecutado en un estado Y, ¿no es cierto? Este convenio CIVIC también establece el supuesto en el cual se puede ir directamente a un juez cautelar, distinto al juez que ve el principal del proceso y que estaría ubicado en otro país, ¿no? El juez principal es el juez de Colombia, y el convenio CIVIC permite, el artículo 10 del convenio CIVIC permite acudir directamente, en este caso, al juez peruano para decirle, señor juez, tengo un proceso principal que se tramita en Colombia, pero necesito esta medida cautelar que usted, señor juez peruano, dicte porque quiero embargar un inmueble ubicado en Miraflores, para asegurar la eficacia de la sentencia que se emita en Colombia. ¿Okay? Eso permite el convenio CIVIC, muy bien, el artículo 10. La pregunta que nos planteamos es si es que podríamos usar el convenio CIVIC y extender donde dice tribunal judicial, leer también tribunal arbitral. Ahí tenemos sin duda un gran problema, ¿no? Porque prácticamente sería reescribir el convenio CIVIC. El convenio CIVIC dice tribunal de justicia, ¿ya? Y no dice tribunal arbitral. De hecho, salvando las distancias, hay actualmente un proceso en la Corte Suprema de Estados Unidos donde una norma procesal en Estados Unidos permite la actuación de pruebas para arbitrajes con sede fuera de Estados Unidos, ¿no? Y justamente la discusión es, oye, donde dice Tribunal de Justicia Estatal, ¿puedo entender también Tribunal Arbitral? Eso está en estos momentos en la Corte Suprema, plantea un certiorari, está pendiente de resolver, ¿no? Desconozco si ha habido alguna alegación ante los tribunales de justicia locales, ¿no? Respecto a la posibilidad de aplicar este convenio CIVIC II a situaciones donde tenemos con un arbitraje con sede en el extranjero. ¿Okay? En todo caso está abierto el debate, ¿no? Está abierto el debate. Pero nuevamente, ¿ya? Acá la idea fuerza que quisiera transmitir es que con este mega concepto de tutela cautelar internacional, ¿ya? Creo que existen razones suficientes para que un tribunal local emita una medida cautelar en auxilio de un arbitraje con sede en el extranjero, ¿no? Obviamente, digamos, esta medida cautelar que dicte el tribunal peruano debe tener alguna relevancia en el territorio nacional. Concretamente, si quiero embargar un inmueble
¿Bien? Es un inmueble ubicado en territorio nacional, ¿no? Hay esta conexión razonable que se exige normalmente desde el derecho internacional privado para que un juez dicte una medida cautelar, ¿no? En doctrina, nuevamente, derecho internacional privado, está este concepto de forum necessitatis, ¿no? En donde el juez no tiene competencia para resolver el fondo, ¿no? Pero hay razones de emergencia, de urgencia que justifican, ¿no? Justamente el concepto de forum necessitatis, ¿no? Dictar una medida cautelar en auxilio de ese proceso que se ventile fuera del territorio nacional, ¿no? Decía que España, hoy por hoy en España es pacífica la posibilidad de que un juez español dicte una medida cautelar en auxilio de un arbitraje fuera de España, porque la ley de arbitraje española, que copia también modelo UCITRAL, sí ha introducido esta posibilidad de aplicar las normas de medidas cautelares para arbitrajes fuera de España. Eso por un lado. Y por otro lado, la ley de enjuiciamiento civil, artículos 720, 722, tiene previsto una norma según el cual el juez español puede dictar una medida cautelar, ¿no? Con independencia de dónde se esté tramitando el proceso principal, ¿de acuerdo? Entonces, en España es, repito, medianamente pacífico esta posibilidad, ¿ya? ¿Qué ha pasado en Chile? Que también ha adoptado la ley modelo UCITRAL, ¿no? Hay un caso, por ejemplo, de JC Ingenieros, que como sabemos es una empresa contratista peruana, ¿no? Celebraron unos contratos por unos proyectos de hidroeléctricas, y esta empresa peruana, JCC Ingenieros, acude al tribunal chileno para que dicte una medida cautelar que en anticipo del arbitraje que se iba a llevar a cabo en el Perú, con sede en el Perú, ¿ya? El tribunal chileno rechazó esa medida cautelar, ¿ya? Sobre la base de que el arbitraje se iba a llevar, la sede del arbitraje era fuera de Chile, ¿no? Entonces, como vemos, digamos, salvo España, ¿no? Tanto en Perú y en Chile, el tema todavía está abierto al debate, abierto a las posiciones, ¿no? No sé, Carlos, si todavía tengo tiempo. Sí, sí, todavía hay un par de minutos. Adelante, Edwin. Ok, de acuerdo, de acuerdo, de acuerdo. Entonces, digamos, volviendo a la pregunta inicial, ¿puede un juez peruano dictar una medida cautelar en auxilio, en soporte de un arbitraje con sede en el extranjero? ¿Okay? La respuesta, en mi opinión, es que en base a este concepto de derecho fundamental de tutela cautelar internacional, el juez peruano sí estaría en condiciones razonables de dictar una medida cautelar, ¿no? No obstante ello, digamos, una modificación a la ley de arbitraje no caería mal, ¿no? Porque el argumento que dice que no está contemplado, no está previsto en la ley de arbitraje, es un argumento que me parece también razonable, ¿no? Muy bien, decía dentro del esquema, la puesta en escena es, primero, que el juez peruano tiene o no competencia para dictar estas clases de medidas cautelares. La segunda es que un tribunal arbitral, el tribunal arbitral de la sede del arbitraje fuera del Perú, dicte esta medida cautelar y que pueda ser reconocida y ejecutada en el Perú, ¿ya? Eso está previsto en la ley de arbitraje, como sabrán muchos de ustedes, ¿no? El artículo 48, inciso 4 de la ley de arbitraje prevé expresamente esta posibilidad de una suerte de exequatur, ¿no? De esa medida cautelar dictada por el tribunal arbitral extranjero, ¿no? Y que pueda ser reconocida en el Perú. En sede nacional, ¿okay? Tenemos un caso, voy a ver si lo encuentro, bueno, no lo tengo por acá a la mano, es el caso de Aguaitía Energy con Maple Gas, ¿no? Es un arbitraje que se tramitaba en París, bajo las reglas del ICC, y se dictó una medida cautelar, ¿no? Esta medida cautelar fue reconocida por la sala comercial, ¿no? Y es el único antecedente que he encontrado de medidas cautelares dictadas por tribunales arbitrales extranjeros que hayan sido reconocidas en el Perú, ¿no? Y un tercer escenario es el de las medidas cautelares dictadas por tribunales estatales extranjeros, ¿no? Que puedan ser reconocidas o ejecutadas en el Perú, ¿no?
Entiendo que se me acaba el tiempo, pero solamente la idea, y ahí sí estamos complicados, ¿ya? Porque no hay exequatur de medidas cautelares extranjeras, ¿no? Hay exequatur de sentencias extranjeras. Entonces, un auto cautelar de un tribunal estatal no podría ser reconocido o ejecutado en el Perú. Lo que habría que hacerse es, una vez que iniciaba el arbitraje en sede internacional, pedir al tribunal arbitral que emita un laudo parcial sobre la base de la medida cautelar dictada por el tribunal judicial, ¿no? Bueno, Carlos, para ser prolijo con el tiempo, esos son los 3 escenarios sobre medidas cautelares en el campo de un arbitraje con sede en el extranjero. Muchas gracias, Edwin. Efectivamente, el tema de las medidas cautelares dictadas por tribunales extranjeros para ser ejecutados en Perú, o a la inversa, medidas cautelares dictadas por el Poder Judicial, pero que deban ser ejecutadas en tribunales con sede extranjera, se vienen presentando ya con mayor frecuencia en nuestro país, y esto debido al auge del arbitraje, y seguramente debemos estar preparados para que estos problemillas que se están presentando pues tengan una solución, no solo a raíz de la jurisprudencia, sino tengan una base legislativa que permita a los magistrados judiciales y a los tribunales arbitrales pues tener la seguridad de cómo proceder en uno u otro escenario. Y ahora vayamos a un último tema, que es el del árbitro de emergencia, una figura que ha surgido en los últimos años, podríamos decir una figura arbitral novedosa en el mundo internacional y mucho más novedosa en el arbitraje peruano. El árbitro de emergencia es un árbitro que se convoca para que pueda conocer medidas cautelares y dictar medidas cautelares, ¿no? Entonces, toda esta problemática, toda esta temática, más que problemática, toda esta temática sobre el árbitro de emergencia, si debe respetarse o no el árbitro de emergencia, cuál es la competencia de los árbitros de emergencia, en qué momentos pueden otorgarse medidas cautelares, puede otorgar medidas cautelares un árbitro de emergencia, si el arbitraje está en curso o el arbitraje no se ha iniciado, si hay tribunal constituido, todavía no hay tribunal constituido, si de repente se ha dictado un laudo y luego el tribunal arbitral de emergencia puede dictar alguna medida cautelar, en fin, todas estas diferentes aristas sobre el árbitro de emergencia estará a cargo de nuestro querido colega, el doctor Hugo Sologuren, a quien le cedemos el uso de la palabra y le pedimos a Valeria que por favor colabore con alguna presentación que tenga. Adelante, Hugo, tienes uso de la palabra. Gracias, Carlos. Gracias a LIPA por la invitación. Y perdón. Gracias a LIPA por la invitación. Y gracias por compartir un panel con tan distinguidos profesionales y queridos amigos. Y amigas también. Yendo directo al tema que se me ha encomendado, surge una primera pregunta, ¿no? Y es, pasamos por favor a la siguiente. Y es si es posible emitir una medida cautelar de emergencia cuando se encuentra vigente un arbitraje en trámite. Empezaré por formular la siguiente interrogante. Perdón, la interrogante que he formulado, empezaré por comenzar a desarrollarla. A este respecto, debemos comentar que la naturaleza del árbitro de emergencia radica en su participación de forma previa a la actuación del tribunal arbitral que resolverá el fondo de la controversia. Tal es así que el reglamento de arbitraje del Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Lima precisa este aspecto del numeral 1 del artículo 35. En el mismo sentido, tenemos la Directiva para el Servicio de Árbitro de Emergencia de Análisis y Resolución de Conflictos de la Pontificia Universidad Católica, replica que la participación del árbitro de emergencia es previa a la constitución del tribunal arbitral. Por tanto, existe consenso sobre este aspecto. No obstante,
se están presentando situaciones en arbitrajes en algunos centros de provincias, en los cuales, pese a que se cuenta con un tribunal debidamente constituido y está en trámite el proceso arbitral, una de las partes opta por recurrir a un árbitro de emergencia en otro centro y obtiene una cautelar. Aunque parezca inusual, se está presentando este tipo de situaciones, lo que nos lleva justamente a la pregunta con la que inicié el tema. Es el caso que, dada la naturaleza del árbitro de emergencia y considerando que una vez constituido el tribunal arbitral que resolverá el fondo de la controversia, asume plena competencia, no resulta posible admitir la eficacia o validez de una medida cautelar emitida por un árbitro de emergencia, cuando tenemos que ya existe un arbitraje en trámite, con un tribunal arbitral debidamente constituido y que ha asumido jurisdicción sobre el caso arbitral. Pero suele suceder que si bien un tribunal arbitral debidamente constituido existe, pero se encuentra todo el tribunal recusado. La pregunta es, en esta situación, ¿podríamos recurrir a un árbitro de emergencia? Existen dos posiciones marcadas para resolver la pregunta antes formulada. Por un lado, tenemos la participación previa del árbitro de emergencia a la constitución del tribunal arbitral, con lo cual es diáfano que la respuesta es negativa. Por otro lado, tendríamos que, por una interpretación, ante la imposibilidad del tribunal arbitral de poder emitir pronunciamiento alguno por la recusación al tribunal, ¿se entiende?, se podría sostener que por ser una situación excepcional, sí podría recurrirse a un árbitro de emergencia. Existiría incluso una tercera posición, que sostendría que ante ese contexto se debería recurrir al órgano jurisdiccional, entiéndase el Poder Judicial, para obtener una medida cautelar de emergencia. Sin embargo, esta opción podría carecer de eficacia, dado que hasta el Poder Judicial otorgue la cautelar. Si la otorgara, el juez podría oponerse diciendo que habiendo un arbitraje en curso y teniendo la jurisdicción asumida el tribunal, él está impedido de otorgarla, pero si la otorgara, esta sería tardía. Ya se habría producido la situación que se pretendía evitar. Ahora bien, ¿es posible emitir una medida cautelar de emergencia cuando se encuentra vigente un arbitraje en trámite? Tenemos que cabe mencionar que uno de los principales centros de arbitraje del mundo, el Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional con sede en París, establece en su reglamento no solo la participación previa del árbitro de emergencia, sino que además precisa que las partes deben haber pactado su sometimiento al reglamento de dicho centro, de la CCI, para poder recurrir al árbitro de emergencia. Esto, que es claro y sin mayor complejidad, se contrapone a nuestra realidad, cuando, por ejemplo, en casos de convenios arbitrales y contratos con el Estado, las partes no se someten expresamente a un determinado centro de arbitraje, o al someterse a un centro específico, este no cuenta con un procedimiento de arbitraje de emergencia en sus reglamentos. Ante estas situaciones, si la parte no se ha sometido a un centro de arbitraje determinado y por tanto a su reglamento, entonces es posible recurrir a cualquier centro de arbitraje que tenga un procedimiento de árbitro de emergencia para poder obtener una medida cautelar previa a la constitución del tribunal arbitral. De forma literal, a primera vista, la respuesta sería no, porque el árbitro de emergencia no solo se sostiene en su participación previa, prevista en un reglamento, sino que en base al sometimiento expreso de las partes a dicho mecanismo. Sin embargo, es común en nuestro país que contratistas recurran al centro de arbitraje que poseen un reglamento que admite un arbitraje de emergencia para obtener una medida cautelar, sin que se haya sometido de forma expresa a dicho centro.
Particularmente, el reglamento de la Cámara de Comercio de Lima establece que las disposiciones sobre el árbitro de emergencia no son aplicables si el Estado interviene como parte y no existe sometimiento expreso en el convenio arbitral al procedimiento del árbitro de emergencia. De manera adicional al sometimiento del reglamento de administración del dicho centro. Por su parte, la directiva de la PUC es más general y establece que por su solo sometimiento al arbitraje institucional administrado y organizado por el centro CARC, cualquiera de las partes que se encuentre en situación de urgencia podrá solicitar el nombramiento de un árbitro de emergencia que dicte las medidas correspondientes. Pasemos a la 4, por favor. La siguiente. Desde sus inicios se tuvo diversas objeciones al arbitraje por su falta de coercio, a fin de poder ejercer plenamente su función jurisdiccional. Siendo que en muchos casos, por ejemplo, entidades financieras, como ha mencionado ya Enrique y Carlos, han desconocido las decisiones cautelares emitidas por un tribunal arbitral. Pese a que esta situación ha venido mejorando en algo y se va entendiendo que las decisiones arbitrales deben ser cumplidas a cabalidad, se han presentado situaciones que han evidenciado el desconocimiento del arbitraje de emergencia, en particular el de emergencia, más allá del arbitraje general, de la cautelar es el arbitraje general, a tal punto que se objetaba la decisión del árbitro de emergencia solo porque no era el tribunal arbitral que resolverá el fondo de la controversia. Por ello, es necesario recordar que tanto la Constitución como el Tribunal Constitucional han reconocido la jurisdiccionalidad del arbitraje, con lo cual la decisión de un tribunal arbitral, así como la de un árbitro de emergencia, deben ser cumplidas a cabalidad. Y no tener reparos solo por el hecho de que se trata de una decisión emitida de un proceso o un procedimiento de arbitraje de emergencia. Siguiente, por favor. Hace unos momentos me refería a los casos en los cuales un contratista o una entidad pactaron un convenio arbitral que no señalaba sometimiento expreso a un determinado centro de arbitraje. Sobre el particular, debemos traer a colación que la finalidad de la normativa de contratación pública vigente es fomentar el arbitraje institucional, hasta ahora por lo menos. Tan es así que el literal D del subnumeral 2 del artículo 226 del Decreto Supremo 344 del 18, el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado vigente, establece claramente que el arbitraje es iniciado ante cualquier institución arbitral cuando en el convenio arbitral no se haya precisado el tipo de arbitraje o su administración. Con lo cual, por expresa disposición legal, tenemos que la parte accionante debe iniciar el arbitraje ante cualquier institución arbitral. Por tanto, o por lo que, pese a que no exista un sometimiento expreso, se obliga a un arbitraje institucional. Esto va de la mano con la norma que limita la cuantía para los arbitrajes ad hoc. En esta situación, si el contratista requiriera de una medida cautelar de urgencia, tendría que revisar los distintos reglamentos o directivas de los centros de arbitraje constituidos en el país o su circunscripción para poder iniciar el arbitraje en un centro que cuente con dicho procedimiento. Recordemos que este tipo de arbitraje se encuentra asociado a uno de carácter institucional y las reglas que dicha institución contengan en su reglamento. Solo así se podría tener una medida cautelar emitida por un árbitro de emergencia. Siguiente, por favor. Como ya hemos mencionado, el reglamento de la CCL establece que en el caso de participación del Estado, las disposiciones sobre árbitros de emergencia no son aplicables si no existe sometimiento expreso en el convenio arbitral al procedimiento del árbitro de emergencia, de manera adicional al sometimiento al reglamento de administración del centro. Por su parte,
Como también hemos mencionado, la directiva PUC tenemos que el procedimiento de árbitro de emergencia será aplicable a las partes que hayan suscrito el convenio arbitral y se hayan sometido a la institución, pero a partir de la entrada en vigencia del reglamento que lo contempla, que es el que se dictó el año 2017. Teniendo en consideración la regulación de estos importantes centros de arbitraje, vemos que cada centro es independiente y posee su propia regulación. Es importante tener reglas generales sobre la intervención del árbitro de emergencia en casos donde participa el Estado. Recordemos que el reglamento de la CCI es claro al determinar que las reglas del árbitro de emergencia se aplicarán solo a las partes que sean signatarias del acuerdo del arbitraje bajo el reglamento de dicha institución y que sirve de base a la solicitud o que sean sucesores de dichas signatarias. Con ello, requerir una exigencia adicional como la establecida en el reglamento de la CCL no se condice con el carácter contractual y la observancia de la voluntad de las partes al sometimiento de un determinado reglamento de administración del arbitraje por un centro específico. Más allá de esta observación, es importante precisar que por un aspecto de mayor promoción al arbitraje, debería considerarse la necesidad de tener reglas generales y comunes sobre el arbitraje de emergencia, a fin de dotar a este mecanismo de una mayor eficacia y sobre todo de mantener reglas uniformes que nos permitan tener una adecuada regulación como es nuestra ley de arbitraje. Con eso creo haber concluido. El tema es bastante más extenso y da para hablar mucho, pero son las preguntas que se ciñen a mi producción. En todo caso, quedo a disposición de ustedes para poder ampliar los puntos que estimen necesarios. Muchas gracias. Muchas gracias, Hugo, por tus reflexiones sobre problemas concretos sobre el arbitraje de emergencia que ya se vienen presentando con bastante frecuencia, toda vez que los centros de arbitraje, como tú muy bien has señalado, han incorporado la figura del árbitro de emergencia y recurrentemente se vienen solicitando dichas medidas cautelares a los árbitros de emergencia. Preguntaría a Valeria si tenemos algunas preguntas de los participantes y mientras Valeria nos informa, quisiera, digamos, compartir con ustedes un tema que creo que nos ha tocado a todos vivir, y es el de las medidas cautelares dictadas en sede judicial, ordenadas por sede judicial, antes de constituirse un tribunal arbitral o sin la participación de un árbitro de emergencia, y que luego son informadas de su existencia al tribunal arbitral, ¿no? Y ahí se presentan algunas situaciones. Una es, por lo general, una apelación que presenta la parte contra la cual se dictó una medida cautelar en sede judicial y que el tribunal arbitral tiene que, una vez constituido, conocer la vía recurso de reconsideración. Es decir, y vía recurso de reconsideración, pues tendrá la facultad de dejarla sin efecto, modificarla, sustituirla y en general ejercer toda la competencia que el tribunal tiene. Me gustaría conocer si han tenido experiencia sobre estos temas, qué problemas ven en torno a estas medidas cautelares dictadas en sede judicial y que luego constituye el tribunal arbitral, son puestas a conocimiento de este tribunal arbitral. No sé quién se anima. Adelante, Enrique, Sheila. A ver, de repente puedo comentar algo si Adelante, Enrique. alguno de mis colegas no quiere hacer uso de la palabra previamente. De repente comentar algo que me parece que adelanté en la breve exposición que hice hace un ratito,
que en realidad los supuestos de participación del tribunal arbitral en ese tipo de medidas que has enunciado, que son las dictadas en sede judicial ante la constitución del tribunal, en realidad el rol que debe cumplir el tribunal depende del estado en que queda, en que estaba en estos actuados cautelares al momento de la constitución del tribunal, ¿no? Porque, claro, si no había ninguna solicitud presentada, pues ya no podrá presentarse en sede judicial, ¿no? Si se presentó y no se había resuelto, pues la decisión, una vez constituido el tribunal, aun cuando el expediente esté haciendo cola en el escritorio del juez, pues tendrá que salir del escritorio y ser enviado al tribunal, porque será el tribunal el que debe resolverse en la medida cautelar dictada, ¿no? Si se hubiera dictado, pues igual habrá que remitirlo al tribunal y ante el tribunal podrá plantearse cualquier cuestionamiento, siguiendo las reglas ya del arbitraje según el reglamento o decreto legislativo 1071, creo yo. Y si se hubiera planteado una oposición y no resuelto, pues tendría que ser esa oposición decidida o resuelta en sede arbitral. Y si hubiera algún recurso, si se hubiera resuelto la oposición, que es el supuesto del que tú partiste, la decisión sobre la oposición a la medida cautelar dictada en sede jurisdiccional y haber sido objeto de un recurso de apelación, pues allí sí esa revisión la realizaría el tribunal, pero obviamente entendiendo que es una reconsideración, ¿no? Pero sí, pues los supuestos son bien, son varios, ¿no? Son los que yo puedo visualizar en este momento, habiendo tomado el micro para tratar de responder a tu pregunta. No sé si es compartida por mis colegas o no, pero sí, gracias. Muchas gracias, Enrique. Y Sheila, quizá ahora, ¿por qué no hablamos de la ejecución de una cautelar? Y que tiene que ver un poco con lo que también señaló Enrique y me gustaría conocer tu punto de vista. En materia de ejecución, el tribunal arbitral dicta la cautelar y bueno, informa a las partes y luego las partes solicitan sus copias certificadas, en fin, lo que corresponda al centro de arbitraje para ejecutar la medida cautelar. ¿Qué situaciones encontramos en la ejecución de medida cautelar? Una es una ejecución voluntaria, un acatamiento voluntario de la parte y la cual diga, pues, absténgase de, ¿no?, estas medidas innovativas o regístrese o anótese. Entonces, se procede. Pero cuando no se ejecuta la cautelar dictada por el tribunal arbitral, corresponde ir al Poder Judicial. Porque, ahora pregunto, ¿cuál es el límite de las funciones o el ejercicio competencia del tribunal arbitral para decir hasta aquí llego yo y ya no puedo más y entonces tiene que usted acudir, señores, la parte, ¿no?, la parte solicitante o la parte favorecida con la cautelar, usted tiene que ir al Poder Judicial. Entiendo que habrá que ver caso por caso, pero quizá en este tema nos hemos encontrado varios, tanto abogados como árbitros. Quizá tú como abogado dirás, yo quiero usted tribunal arbitral, doctor Sologuren, que usted ejecute mi cautelar porque va a ser mucho más expeditivo, eficiente. Pero el doctor Sologuren dirá, ¿y hasta dónde puedo llegar? Partamos de una premisa de, por ejemplo, un ejemplo concreto podría ir, ¿no? Estos bancos que no quieren congelar las cuentas o ejecutar la carta fianza o abstenerse de la ejecución de la carta fianza. Es decir, ¿cuántas veces el doctor Sologuren tendrá que notificarle al banco y decirle, ahí está, orden procesal 1, te cumpla usted, banco X, y le responde el banco diciéndole, señor, tal vez ni responda, orden procesal 2, orden procesal 3, es decir, ¿cuál es ese, o en todo caso, hasta dónde, cómo delimitar, si en tu experiencia ya como abogada dices, bueno, ya creo que hasta aquí podemos pedirle al doctor Sologuren porque ya simplemente no podemos ir más allá? Sheila.
Sí, gracias Carlos por la pregunta. Primero para complementar y responderle al doctor Enrique Palacios, sí, efectivamente a mí me pasa lo mismo que a él, o sea, no tengo un caso concreto, realmente es un tema, digamos, de temporalidad respecto al momento que pides la cautelar, ¿no? Y si es que da el tiempo de que el Poder Judicial provea, ¿no? O si ya tienes el tribunal constituido, digamos que pasa por una remisión. No me ha pasado, por ejemplo, que ya otorgada una medida cautelar judicial, impugnada, se haya dado lugar a esta parte de la ley que da facultad al tribunal para sustituir, modificar. Mira, en tantos años no he tenido, normalmente o nos la dan, o la consigues, digamos, en el ámbito del Poder Judicial, o ya si se constituye, y ahora esto ocurre más pronto, ¿no? Antes se demoraba mucho la constitución de un tribunal, ya se la pides al tribunal arbitral, directamente, ¿no? O sea, no he tenido, digamos, de verdad, casos para ver sustitución o modificación de cautelares, pasando de un ámbito a otro. Y bueno, contestando tu pregunta respecto a ejecución de medidas cautelares, sí, pues la pregunta que me haces creo que está el límite entre, digamos, los alcances de lo que viene a ser la competencia arbitral en ejecución de cautelares y la competencia respecto a los jueces. En la ley, ¿no? Y en general esto es así, te dice, mira, el tribunal puede, o estaría facultado, ya sea porque las partes o dependiendo del mandato concreto, a ejecutar directamente. Entonces, no hay una respuesta en que te pueda decir, mira, el tribunal puede ejecutar la medida cautelar A, B, C, D, y el Poder Judicial la D, E, F. Va a tener que determinarse en el caso concreto. Y digamos, hay dos perspectivas, efectivamente. La parte que le va a decir al árbitro o al tribunal, ejecuta la medida porque dentro de tu competencia y tus alcances, sí lo puedes hacer, porque además como contrapartida, esto no constituye una afectación o no requieres de la coertio que se dice para que tú termines afectando a la contraparte. O sea, sí lo puedes hacer, digamos así, no es una medida cautelar en que tú requieras el uso de la fuerza pública, ¿no? Pero puede ser que a criterio de los abogados de parte, o de la parte en realidad, porque el abogado de parte es la asistencia técnica de la parte considere que sí, lo solicita y el tribunal tiene que motivar si efectivamente tiene o no, digamos, competencias, facultades para ejecutar esa medida cautelar en el caso concreto. Entonces, si no la tiene, la misma norma faculta a que se pida auxilio del Poder Judicial, ¿no? Entonces, ahí lo único que va a quedar, y acá también es un tema de tiempo, lamentablemente, que a veces no hay, pero yo creería que al primer intento, o ante la primera, digamos, negativa de no querer ejecutar el tribunal, o que el tribunal se asuma la competencia, y el tercero, o la parte, no quiere ejecutar esta medida, la verdad, uno tiene que sacar las copias certificadas e ir, a pesar de que no esté de acuerdo, a pesar de que considere que no debe ser así, mejor uno va al Poder Judicial para que cubra con este manto, digamos, de coerción, y entonces se exija, y ante eso, digamos, ya las entidades bancarias, que son casos recurrentes, digamos, digan, efectivamente ya el juez, digamos, ha dicho que este mandato cautelar debe ejecutarse, y entonces hay que ejecutar, ¿no? Entonces, a veces no hay mucho tiempo para estar reiterando los mandatos, de verdad, y entonces hay que actuarse. Si yo creo que se pide una vez y no se considera dentro del alcance, o si considerando que está, no se cumple, entonces vamos a acudir al Poder Judicial, que en este rol, digamos, de auxilio y de apoyo al arbitraje, como mecanismo de solución de controversias, en verdad sí procura, ¿no?, darle este apoyo para que finalmente se ejecuten esas medidas cautelares, ¿no? Ok, muchas gracias, Sheila. Sí, Edwin, el artículo 47 de la ley de arbitraje, en el segundo numeral, segundo inciso, numeral 47.2, dice algo que me gustaría conocer tu experiencia como abogado y también como árbitro. ¿Cuál puede ser la importancia práctica de esta regulación? Dice que por medida cautelar se entenderá toda medida temporal, y subrayo aquí lo que viene y entre comillas, contenida en una decisión que tenga o no forma de laudo. Es decir, la medida cautelar puede estar contenida en un laudo parcial, como no. Es decir, podría ser una resolución, una decisión, una orden procesal. ¿Tiene alguna
aplicación práctica a esto, tiene alguna fortaleza, digamos, que te otorga un tribunal una medida cautelar con forma de laudo o no tenga la forma de laudo. Y pregunto esto a raíz del problema que has planteado de las medidas cautelares que se van a ejecutar en sede extranjera o a la inversa que vienen, ¿no? ¿Qué opinión te merece esta resolución, esta regulación, Edwin? Adelante. Sí, claro, Carlos. Digamos, la inmediata ventaja es que si se emite en forma de laudo, ¿no?, puedes traer toda la protección de la Convención de Nueva York, ¿no? Eso digamos, ya, sin duda después, cuando vayas al otro foro, ¿no?, se planteará la discusión, ¿es laudo, no es laudo? Tiene el título de laudo, pero en realidad no es laudo. Esa es otra discusión, digamos, ¿no? Pero si el tribunal arbitral de acá, ¿no?, emite esta medida cautelar en forma de laudo, creo que la principal ventaja es que por lo menos ingresará al extranjero con el rótulo de laudo, y con lo cual podría estar todos los beneficios que la Convención de Nueva York trae, ¿no? Ahora, a nivel local, no, me ha tocado una situación en donde el tribunal arbitral emitió una decisión, no era en estricto una medida cautelar, ¿no? Y las partes pidieron que lo emitan en forma de laudo parcial, ¿no? El tribunal arbitral lo emitió en forma de laudo parcial y, digamos, la parte lo cumplió, lo cumplió inmediatamente, ¿no? O sea, digamos, el solo hecho que tenga la forma de laudo, digamos, en este caso concreto, algo hizo en la psiquis los abogados de esa parte que cumplió inmediatamente el mandato, ¿no? Ok, gracias, Edwin. Hugo, hemos escuchado atentamente el problema que ha planteado Enrique en su inicio de esta negativa, reticencia, y interpretación desde su punto de vista de algunos bancos de no ejecutar las medidas cautelares dictadas por tribunales arbitrales. ¿Crees tú que esta situación, que es real, afectaría la figura del árbitro de emergencia en la medida que un justiciable podría decir, si voy al árbitro de emergencia, al doctor Enrique Palacios, que permita ahora el ejemplo, me dicta un laudo cautelar, lo cual ordeno que se congelen unas cuentas, solicito que se congelen las cuentas, el doctor Palacios ordena como árbitro de emergencia, pero el justiciable va al banco y el banco le dice, no cumplo ese mandato. Entonces, esta situación concreta no afectaría la figura del árbitro de emergencia porque algún justiciable dirá, bueno, creo que esta fortaleza del árbitro de emergencia de poder dictar medidas cautelares antes de la constitución de un tribunal arbitral, para estos casos tiene su problema, entonces mejor me voy al Poder Judicial que me dicte una cautelar y con eso sí el banco ya no podrá decir que se rehúsa al cumplimiento. Y de ser el caso que esta hipótesis que planteo fuese cierta, ¿cómo enfrentar este problema? ¿Cómo en tu experiencia ya, y esta sería una reflexión final para ir cerrando el tema, cómo poder dar algunas soluciones a este problema que ha presentado Enrique, al problema que ha presentado Sheila, Hugo, de la contracautela? Y perdona que te pregunte y abuse, haciendo obviamente el disclaimer que hizo Edwin, que este es un evento académico que tiene la finalidad de compartir experiencias de manera académica en un ambiente objetivo y desde luego ninguno de los 5 aquí puede ser luego ni recusado o pedir alguna información o entrar en un conflicto de interés. Creo que al final hacemos una labor docente de poder compartir ideas y experiencias sin que ellas constituyan verdades absolutas. Son apreciaciones, son simplemente comentarios para que genere el debate, ni menos adelanto opinión sobre algún caso particular en los cuales uno esté participando. Pero recurro a ti, en tu experiencia, para ver cómo plantear soluciones que permitan que el arbitraje peruano, que se ha consolidado, que sigue creciendo,
y que sin lugar a dudas se presentarán nuevos problemas, pero merecen siempre estar atentos a estos inconvenientes para resolverlos a la brevedad, para plantear soluciones y desde luego todos los actores puedan sumar esfuerzos para que el arbitraje continúe en este buen camino. Hugo, adelante. Gracias. Tu pregunta ha tocado varios tópicos y hay una pregunta en el chat que de alguna manera está vinculada a la tuya, así que voy a intentar mezclarlas y contestar las dos de una vez. Se pregunta en el chat, por ejemplo, si no estaría sujeto el árbitro de emergencia a la lex arbitri. Pues de hecho no, lo he mencionado en mi exposición. La ley no contempla, no existe ninguna norma legal que contemple la figura del árbitro de emergencia en el Perú, y menos en la ley de arbitraje. El árbitro de emergencia está concebido y fue creado o copiado en los centros de arbitraje peruanos como una figura necesaria, pero traída y copiada del extranjero. Entonces es claro, para quien hizo la pregunta, no sé si le estoy contestando bien, no parte el árbitro de emergencia de la lex arbitri. Parte del acuerdo y voluntad de las partes, del sometimiento a un reglamento o de arbitraje de una institución que lo contenga, que contenga la figura del árbitro de emergencia, y parte de lo que ese reglamento establezca. Ya dije la diferencia que hay, por ejemplo, entre la Cámara de Comercio de Lima y la Católica, ¿no? Parte se somete pues a lo que ellos establezcan, ¿no? Ahora, finalmente, la pregunta del chat dice, entonces, ¿para qué existe la lex arbitri si todo depende del acuerdo y la voluntad de las partes? Bueno, la lex arbitri, gracias a Dios, existe, ¿no? Pero también mencioné, y ahí ya estoy entrando al terreno más general de Carlos, también mencioné en mi exposición que, dadas las circunstancias y los problemas que se presentan en la práctica y en la vida real, el árbitro de emergencia, que es una figura yo considero necesaria, no considero que entre en conflicto con la jurisdicción ordinaria, es así como se puede optar por una jurisdicción arbitral. Yo debería poder también optar por un árbitro de emergencia que en vía arbitral y bajo una regulación determinada, en este caso los reglamentos de los centros, pueda obtener una cautelar de emergencia. Entonces, es esa razón y ese conflicto que creo que nos lleva un poco al tema que dice Carlos. ¿Cuál es, desde mi punto de vista, la solución? Es que se necesita que se regule en la lex arbitri, probablemente, ¿no? El que hace la pregunta habla de la ley estatal, que creo que se ha confundido un poquito con la ley de contratación del Estado. Y yo creo que esto debe ser regulado en la ley de arbitraje. Lo que debe suceder es, como toda norma, que es perfectible, que bajo la experiencia de los últimos años, y como bien ha mencionado Carlos, esto del árbitro de emergencia se está convirtiendo cada vez más en una figura muy recurrida. ¿Por qué? Porque básicamente por la temporalidad. Porque ¿cómo se atiende una emergencia? Con tiempo, en el más breve plazo posible. Y eso es lo que prevén los reglamentos arbitrales que contemplan la existencia del árbitro de emergencia. Entonces, ¿por qué es necesario, en mi opinión, incluir la figura del árbitro de emergencia y regularla para que sea uniforme, para que sea clara y transparente para todo el mundo en la ley general, tanto de arbitraje como el capítulo, los artículos de la norma de contratación del Estado, muy importante, ¿eh? Porque ahí tenemos pues, la regulación esta limitativa que a mí me parece absurda, pero en fin,
el privilegio de cada centro de dictar las normas que quiera convenientes, de que además de someterse al reglamento, en el convenio arbitral se sometan sean previstos someterse a un árbitro de emergencia si fuera necesario. Eso es lo que establece el reglamento de la Cámara de Comercio de Lima, que no lo establece la Católica ni otros reglamentos. Entonces, en mi opinión, sí se requiere en la ley general regular la aplicación y el funcionamiento del mecanismo del árbitro de emergencia para que darle enforcement, ¿no? darle fuerza, darle sustento y darle un marco jurídico que lo sostenga, ¿no? Y sobre todo, regularlo en la ley de contrataciones del Estado también, porque no está previsto, y como ya hemos visto, la ley de contrataciones del Estado, al no preverlo, algunos centros se niegan y no estoy hablando de la Cámara, que sí lo establece, estoy hablando de los centros que no tienen la limitación. A veces se niegan a designar al árbitro de emergencia porque es un arbitraje con el Estado y no está previsto, o la parte no han pactado someterse al árbitro de emergencia, que tendría que haber sido por acuerdo previo, pues, existir en el contrato o haber un acuerdo de alguna naturaleza entre las partes para someterse a él. Entonces, resumiendo, reitero, sí, creo que es absolutamente necesario regular y establecerles la figura del árbitro de emergencia y regular su funcionamiento en la ley general, definitivamente. Y también contemplar el tema en la ley de contrataciones del Estado. No sé si he contestado todo, Carlitos, porque ya me olvidé de todo lo que preguntaste. No, por supuesto, era conocer de tu experiencia una reflexión final sobre ese tema. Bueno, ya veo a Valeria. Solo me queda Carlos. agradecer a Carlos. Hugo, a Sheila, a Edwin y a Enrique por su desinteresada participación académica con los disclaimers debidos. Yo creo que ya en el arbitraje peruano entendemos que la actividad arbitral, que el quehacer arbitral es inmenso, y desde luego también se requiere que compartamos información académica, experiencias desde un punto de vista académica que desde luego no involucren ningún adelanto de opinión, ni menos un conflicto de intereses. Y todo lo hacemos en aras de contribuir con la academia jurídica, en este caso con la academia arbitral. Hay muchos temas que todavía se presentan en materia de medidas cautelares que no han sido tratados. Como ustedes verán, hemos estado 2 horas aquí hablando sobre temas puntuales. Hemos querido hacer un panel sobre problemas concretos, la visión que cada uno ha tenido y la experiencia en estos aspectos. Seguramente los asistentes tienen también sus propias experiencias y habrá oportunidad para reunirnos en otro momento y seguir dialogando. Quizá valga mencionar que gracias a todo el equipo, al cuerpo sanitario, el COVID se está controlando, ya se están permitiendo las reuniones con, desde luego, el distanciamiento y cumpliendo con los protocolos y las medidas de seguridad. Hago esta precisión porque el Instituto Peruano de Arbitraje está programando ya sus actividades presenciales a partir de medio año. Entonces, con lo cual convocaremos, y desde ya creo que una invitación especial al Congreso Regional de Arbitraje, el tradicional congreso en el cual viajábamos en 2 charter a provincia, pues ahora iremos nuevamente para reunirnos y dialogar sobre los diferentes temas arbitrales. Y el gran Congreso Internacional que cada año se realizaba en el mes de abril, ahora ha sido trasladado al mes de octubre. Entonces, en octubre tendremos el Congreso Internacional de Arbitraje del IPA, y con la presencia, como era habitual, de más de 80 expertos internacionales y firmas involucradas en arbitraje internacional, y desde luego todos los practicantes del arbitraje peruanos. Así que están cordialmente invitados. Valeria ya les informará sobre las fechas, pero quería terminar agradeciendo a cada uno de ustedes, reiterándoles agradecimiento a todos los asistentes y desde luego al equipo del IPA por la logística, la organización de una nueva edición del IPA Webinar 2022.
Nada más, muchas gracias. Valeria tiene su uso de la palabra. Muchas gracias a ustedes, doctores, por habernos acompañado en esta edición número 27 de LIPA Webinar. El día de hoy nos acompañaron la doctora Sheila Vargas, del estudio Echecopar asociado a Baker McKenzie International, el doctor Enrique Palacios, del estudio Enrique Palacios Abogados, el doctor Edwin Peso, del estudio Muñiz, Olaya, Meléndez, Castro, Ono y Herrera Abogados, el doctor Hugo Sologuren, quien es árbitro, abogado y consultor independiente, y en especial un agradecimiento al doctor Carlos Soto por su gran apoyo en la moderación. En este evento virtual que mes a mes se realiza con la finalidad de dar a conocer y difundir el arbitraje como un mecanismo eficaz de solución de controversias. Y por supuesto agradecemos a todos nuestros asistentes que se han conectado el día de hoy mediante la plataforma Zoom y mediante la plataforma Facebook. Asimismo los invitamos también a nuestros próximos eventos a realizar. Los invitamos a la semana arbitral que desarrollará los días 23 al 27 de mayo. Asimismo, se les invita a la segunda conferencia internacional de arbitraje y energía que se llevará a cabo los días 9 y 10 de junio. También se les invita a la cuarta conferencia internacional de Perú-España que se llevará a cabo los días 13 y 14 de junio. A la conferencia IPA que desarrollará el tema el convenio arbitral, cláusulas escalonadas y patológica que se llevará a cabo el día 16 de junio y contaremos con la moderación del doctor Carlos Soto. Asimismo, se les invita a los eventos organizados por el estudio Carlos Soto y Asociados. Desarrollarán el tema jurisprudencia arbitral y contará con la participación de la doctora Silvia Yaque y la moderación del doctor Carlos Soto y se llevará a cabo el día de mañana, 18 de mayo. Asimismo, se les invita al conversatorio arbitral que desarrollará el tema límites de la confidencialidad en el arbitraje y se llevará a cabo el día 15 de junio. Sin más, les invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales. Hasta un próximo evento y muchas gracias, doctores, por habernos acompañado el día de hoy. Gracias. Gracias a ustedes. Nos vemos. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Adiós. Gracias, Adiós. gracias. Chao. Gracias, hasta luego, felicidades. Chao, doctores.